Hola, muy buenas tardes. Hoy tengo a Juan Antonio Aguilar desde Madrid, director del Instituto Español de Geopolítica y director también del portal geoestrategia.es, analista de política internacional. Buenas tardes, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, pues encantado de estar aquí y agradecerte la invitación. Es un placer tenerte aquí porque eres una persona que realmente sabe de los temas de política internacional, sigue, está bastante actualizado y entonces te quería preguntar, empezar con el tema de actualidad, lo que está pasando en Palestina concretamente. ¿Cómo has visto lo de sábado y qué, qué consecuencias? O sea, primeramente, ¿qué crees a que obedece todo lo que hemos presenciado? Bueno, vamos a ver, si nos vamos a las raíces profundas, está claro que hay un conflicto, que es un conflicto que se arrastra ya desde hace décadas. Es un conflicto que, a pesar de los esfuerzos de muchos países, a pesar de las resoluciones de las Naciones Unidas, a pesar de los acuerdos firmados en Oslo bueno, anteriormente incluso la Conferencia de Madrid, es decir, a pesar de todo eso, ha sido imposible resolver el conflicto. ¿Y el conflicto cuál es? Pues el conflicto es que hay un Estado sostenido por potencias occidentales, fundamentalmente los Estados Unidos. Hay un Estado, que es el Estado de Israel, que incumple sistemáticamente sus obligaciones con el derecho y el derecho internacional y tiene ocupado, primero, impide la creación de un Estado palestino, tiene ocupado amplias zonas de su territorio, tiene asediado a una franja donde malviven como pueden 2 millones de palestinos, la franja de Gaza, no acepta el retorno de 4 millones de refugiados palestinos que están en los países de alrededor, fundamentalmente en Siria, Líbano, Jordania y algún otro. Y claro, esto conlleva una situación de injusticia, de resentimiento, de agobio, de represión y de crimen permanente. Solo hay que tirar de la hemeroteca y darse cuenta que es un día sí y otro también, hay algún tipo de incidente en el que muere algún palestino, son detenidos, son represaliados, palestinos que mueren en las cárceles que están llenas de activistas palestinos. Por supuesto, luego viene la reacción terrorista irracional de estos grupos palestinos ante una situación que es para ellos insufrible, ¿no? Es decir, bueno, pues así llevamos décadas en medio de las cuales ha habido guerra en el 48, guerra en el 67, guerra en el 73, dos guerras en el Líbano, es decir, ahora lo que estamos viviendo una vez más, es decir, contra Gaza también ha habido diversas operaciones, ¿no? Y bueno, es decir, es un conflicto complejo que si no vamos a una solución que ya sabemos cuál es, que es la creación de los dos estados, un estado palestino y un estado israelí, soberanos e independientes, si no vamos a esa solución, si no se permite el retorno de los refugiados, si no vamos a dejar que el pueblo palestino sea soberano y pueda decir su propio destino, si no vemos que es que ese pueblo palestino su capital es Jerusalén, una capital que el Estado israelí pretende hacer su capital, lo cual, es decir, teniendo en cuenta que es el tercer lugar de importancia del Islam, pues eso influye e impacta en todo el mundo musulmán, ¿no? Es decir, y por tanto se crea una situación de absoluta inestabilidad, no local solo, sino también regional y global, ante bueno, una situación de injusticia que luego tiene como consecuencia los estallidos que estamos viendo, como el de estos días. Sí, parece que está para largo. Incluso el primer ministro israelí, el Netanyahu, ha dicho que está preparado para una guerra larga, aunque en el inicio decía que iba a dejar en la franja de Gaza en escombros, no sé qué dijo. Sí, Primeramente dijo que iba a ser una cosa rápida, pero luego ya dijo que está para largo. Pero tú ves aquí también la posibilidad de una tercera intifada con atentados, hacer, o sea, hoy había ahí imágenes parecidas de intifada esta,
A ver, vamos a ver, primero, a los líderes israelíes se les permiten decir y hacer cosas que no se le permite a nadie en el mundo. Pues, Esto no lo debería hacer reflexionar. Es decir, un ministro israelí puede llamar al genocidio, claramente, sin que nadie en el mundo occidental se rasgue las vestiduras, y mucho menos ese chiringuito miserable que es la Corte Penal Internacional va a hacer nada. Por lo demás, vamos a ver, yo creo que aquí lo que hemos visto estos días ha sido una operación de las milicias palestinas que representa un salto cualitativo respecto a actuaciones anteriores. ¿Por qué digo que representa un salto cualitativo? Porque ha sido una operación militar perfectamente planeada, planificada, organizada, con el factor sorpresa a favor, y con sistemas de armas, digamos, aceptables para la operación tal como se quería llevar. Observemos simplemente los parapentes dirigidos que han utilizado las milicias palestinas para saltar los muros, ¿no? Ha sido una cosa curiosa y que además, bueno, pues habrá que estudiar más adelante con mayor detenimiento. Es decir, y esto es lo que ha habido. Es decir, el sentido de la operación, algunos lo empezamos a ver claro, ¿no? Yo creo que es más, creo que las milicias palestinas ya han conseguido los objetivos de la operación. Los objetivos de la operación eran romper la sensación de invencibilidad de Israel. 2. Romper la sensación de impunidad de Israel. 3. Disponer de un número de prisioneros, algunos lo llaman rehenes, prisioneros, estamos en una guerra, la declaró ahora mismo Israel, el número de prisioneros para poder ser canjeados por presos palestinos. Tercer objetivo, que también en principio se ha conseguido. Puede que Israel no quiera pactar el canje de prisioneros, pues bueno, pues ahí quedarán, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Cuarto, dejar en evidencia la crisis interna que hay en Israel, que es muy fuerte, y donde existe también una población árabe, tanto en Israel como en Cisjordania, que efectivamente está descontenta y que a la primera de cambio que pueden lanzan sus pequeñas intifadas de protesta social, de enfrentamiento con las tropas y con las fuerzas represivas, etcétera, etcétera. Y claro, una vez cubierto estos objetivos, bien, pues ahora mismo Israel tendrá que representar su represalia, lo está haciendo con bombardeos masivos de terror sobre la población civil de Gaza, incluido centros religiosos, hospitales, infraestructuras civiles, edificios administrativos. Bueno, seguramente contabilizaremos por cientos los civiles muertos en Gaza por estos bombardeos de terror. Bien, yo no, si nadie comete la locura de escalar, esto se acabará en unos días. Claro. Y podremos analizar las consecuencias, ¿no? Sí. ¿Hay peligro de que escale? Hay peligro, porque, claro, allí donde hay un conflicto, en la situación actual, la situación geopolítica actual, sabemos que siempre se superponen una serie de planos. Está el conflicto local, el que se produce sobre el terreno, ¿no? Sobre el teatro de operaciones, que estamos hablando de, bueno, pues Israel, Gaza, Cisjordania. Hay luego un plano regional. Y en ese plano regional ya intervienen otros actores. Claro. Esos actores ya serían Irán, Líbano, etcétera, ¿no? Sí, y luego antes, el global, ¿no? Sí, antes que hablemos del contexto regional y global, te quería preguntar sobre la operación misma. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que, claro, tuvo una dimensión distinta, bastante, o sea, sorprendió la forma como los palestinos estaban organizados. Pero te pregunto algo que tú crees que realmente esto podría haber pasado, que los sistemas de vigilancia no lo pudieran impedir si no hubiese algo ahí, una falla que estaba orquestada por alguien, porque hubo ahí fallas incomprensibles y... Sin duda. Y entonces, y te pregunto entonces, ¿quién crees que podría estar detrás interesado en esta escalada? Porque yo tengo una idea, pero mi idea cuenta. Vamos a ver, es evidente una cosa. Si
con todos los sistemas de vigilancia electrónica, inteligencia artificial, sensores diurnos y nocturnos, drones de reconocimientos, aviones de reconocimiento, vallas y muros que tienen también sensores de calor y cámaras por todos lados. Si después de todo esto y de estar todo eso amparado por el quinto ejército del mundo, las milicias palestinas han sido capaces de hacer lo que han hecho, han estado hasta 11 kilómetros de Cisjordania, sus comandos. Sí. Si han sido capaces de hacer esto, es evidente que solo puede obedecer a dos factores. Uno, la tremenda inutilidad de su servicio de inteligencia, el Mossad, lo cual no es creíble. No es creíble. No es creíble, claro. Claro. O que ha habido una falla interesada por la cual este servicio de inteligencia no ha hecho llegar las informaciones al ejecutivo israelí o a sus mandos militares. Salvo que sí lo haya hecho y el propio ejecutivo israelí, por intereses de política interna, haya dejado que esto se produzca. Lo cual lo cual tendría una gravedad tremenda. Porque claro, pero... es como jugar con la vida de tus propios ciudadanos para tus propios intereses políticos, ¿no? Pero... El problema de esto, que al menos de momento nos va a ser muy difícil averiguar. Es decir, tendremos que estar navegando entre la posibilidad de que, dada la crisis interna que existe en Israel, los propios servicios de inteligencia y parte de la militar le hayan secado la hierba al gobierno israelí, a Netanyahu, dado ese enfrentamiento, esa fractura social e institucional que existe en Israel, o que desde el propio gobierno hayan establecido una operación, que sea una operación de bandera falsa, de permitir que se produzca el ataque y dejarlo desarrollarse para cubrir sus propios intereses políticos internos. ¿Cómo dirimir cuál de estas dos situaciones es la que ha ocurrido realmente? De momento no lo podemos saber, pero sí podemos llamar a la gente a que reflexione y esté atenta, porque algo de esto ha tenido que ocurrir. Lo que no es creíble bajo ninguna circunstancia es que las milicias palestinas, agobiadas ahí y cercadas en Gaza, hayan sido capaces de planificar y llevar adelante una operación tan compleja, con tales medios necesarios, con tan cantidad de inteligencia para poder ejecutarla, sobre un Estado como el de Israel, que tiene el segundo servicio de información de inteligencia del mundo y el quinto ejército del mundo. Esto no es creíble. Claro. Es decir, esto sí que podemos decir, vamos, no lo sé, es que sería, de verdad, sería auténticamente sorprendente. Pero hay unos antecedentes, Juan Antonio, que, por ejemplo, los últimos meses, no para hablar de los últimos años, que Israel ha sido totalmente atípico, llegó a tener 2 primeros ministros, 2 gobiernos, una cosa muy rara, pero los últimos meses, ¿no? El gobierno cayó, el anterior, luego volvió Netanyahu y hubo grandes protestas, pero hubo ahí una noticia que salió hace ni siquiera 2 meses en que los servicios de inteligencia y de funcionarios de servicios de inteligencia y del ejército amenazaban hacer huelga o algo así parecido. Sí. O sea, había unas excisiones muy grandes dentro del aparato, todo el aparato. Ahora también con la situación actual del Oriente Medio y la relación también de enemistad personal entre Netanyahu y Biden, yo aquí veo el tema de Estados Unidos muy cosa, porque imagínate, Israel se ha convertido en un protectorado de Estados Unidos cuando Estados Unidos puso Oriente Medio en el mapa por el tema del petróleo, el petrodólar y su relación con Arabia Saudí. Y ahora, actualmente, este año, después de la invasión rusa de Ucrania, con el paradigma del petróleo cambiando claramente hacia OPEP Plus, que es Arabia Saudí más Rusia, el paradigma será otro. Estados Unidos está extremadamente endeudado y Biden tiene elecciones el próximo año.
Biden tiene ahora un problemón que se metió ahí en un berenjenal en Ucrania que tiene que salir de alguna forma. Esto es la excusa perfecta para salir de Ucrania como si no tuvieran nada que ver con aquello. Ir ahora a soportar Israel, que además emocionalmente para el electorado de Trump, por ejemplo, puede quitarle votos. Porque si hace algo por Israel, tiene hay una base social de apoyo de votación el próximo año. Biden no puede perder las elecciones, o sea, está en un callejón sin salida. Entonces, ¿tú no ves esa posibilidad que hubiesen Hombre, sido... no, es decir, yo creo que tiene pocas, Biden tiene realmente ahora mismo pocas posibilidades de actuar. Como decía al principio, en todo conflicto, en un mundo geopolíticamente fracturado, como es el que tenemos en estos momentos, se superponen una serie de planos, ¿no? El plano local, regional y global. Aquí, en todo lo que toca el tema de Estados Unidos, estaríamos hablando de la geopolítica global. Claro que Estados Unidos tiene que ayudar a Israel, evidentemente es su portaaviones en el Oriente Medio. Evidentemente no puede perderlos, ¿no? Eso sería ya, vamos, una derrota en toda la flotación, yo no sé, es decir, teniendo en cuenta además el poder que tienen los lobbies sionistas en los Estados Unidos, es decir, esto significaría una crisis interna en los propios Estados Unidos tremenda. Por lo tanto, la ayuda a Israel se tiene que mantener sea como sea, aunque sea a costa de Ucrania, que efectivamente podría ser utilizado como la excusa para salir de alguna forma del conflicto en el este de Europa. Porque entrando en un año electoral, tener otra salida como la de Afganistán significa la derrota en toda regla del Partido Demócrata, ¿no? Es decir, eso está claro. Es decir, de alguna forma hay que buscar cómo salir, no digo honrosamente, sino cómo salir sin que nadie se dé cuenta de que nos vamos porque nos han derrotado. Claro, porque Claro. por ejemplo, mucho se juega también en la percepción de la gente. Y ya hemos visto que aquí en Europa la gente es extremadamente volátil, muy fácilmente Manipulable. manipulable de la forma emocional. Lo hemos visto en los últimos 3 años con la operación anterior. Luego vino la operación en Ucrania y toda la gente se puso con la modita de la bandera de Ucrania y desde hace 3 o 4 días la gente se olvidó de Ucrania y ya está con lo nuevo, ¿no? Entonces, claro, si los medios de comunicación realmente, lo que se llama Deep State de Estados Unidos y de Europa, se enfocan ahí en Israel, o sea, lo de Ucrania ya estaba solucionado de toda forma, o sea, está solucionado, resta saber si Putin quiere más territorios o no, tiene el tiempo que quiera. El tema de Ucrania no es un tema ya. O sea, está perdido para el Occidente. Europa queda con el marrón total. Absolutamente. Estados Unidos aún así. Tener eh, en cuenta además que posiblemente Estados Unidos sea incapaz de mantener dos frentes a la vez. El coste de Ucrania, el vaciamiento de los arsenales de la OTAN es de tal magnitud que es muy posible que ahora mismo todo lo que pueda hacer Estados Unidos es ayudar a Israel y poco más. poco más Porque claro, va a tener tuvieran, capacidad para dos frentes. Y ya no digamos nada de un tercer frente en el Asia-Pacífico, ¿no? El tema de Taiwán. Es decir, claro, con la claro, idea esa de Taiwán y tal. claro, es decir, esto desde luego, todo el asunto de la operación militar palestina y la reacción israelí y el peligro de escalada no beneficia para nada objetivamente a Estados Unidos. Otra cosa es que la administración Biden sí que vea en esto la oportunidad de salirse del conflicto ucraniano, de salir de forma, digamos, con la cabeza un poco alta, diciendo que evidentemente no hay capacidad, hay que ayudar a Israel, ¿no? Eso lo haría, el público norteamericano haría olvidar el asunto de Ucrania y estaríamos en una nueva circunstancia. Ya para eso todo el aparato mediático de propaganda de guerra occidental pues se pondría a ello
y volveríamos a los años de la guerra internacional contra el terrorismo, etcétera, 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 ¿no? Es decir, hay que ayudar a la única democracia del Oriente Medio y toda esta monserga a la que nos tienen acostumbrados, ¿no? Es decir, Sí, entonces, bueno, pues sí, todo, a ver, cuando se produce el conflicto, cada parte, tanto a nivel regional como global, va a intentar cubrir sus propios objetivos estratégicos. ¿Eh? Y tendrá que cabalgar las contradicciones y aprovechar las oportunidades que se den. Evidentemente, si esto acaba en 4 o 5 días, pues habrá sido una victoria palestina, por mucho daño que quiera hacer Israel a los palestinos, habrá sido una victoria palestina. Eso debilita más la posición de Israel y de los propios Estados Unidos en el Oriente Medio, pero claro, es decir, ¿qué hace? Escala un conflicto mayor para el cual ahora mismo casi no tiene posibilidad de hacer frente, por lo cual va a perder posición, va a perder pie en el Asia-Pacífico y va a perder pie en el este de Europa. Y sobre todo va a perder prestigio internacional. La situación para Estados Unidos es muy complicada, y más entrando en un año electoral, y más en una situación económica como la que está todo el Occidente, pero sobre todo Estados Unidos, de unos niveles de endeudamiento, de la caída de la pérdida de confianza económica por el tema de los bonos, de la inflación, de la posibilidad de una crisis bancaria. Es decir, está la acumulación de situaciones complicadas que van a tener mucha dificultad para manejar tantos escenarios. claro. Con lo cual, Pero van a tener que enfocarse de alguna forma en aquello que de alguna forma puedan instrumentalizar y puedan aprovechar para su propio beneficio. Y Israel es un tema que es muy sensible en Estados Unidos y en cambio Ucrania ya empezaba a ser un tema muy pesado, muy cansino, muy sí, caro y sí. sin ninguna posibilidad de salir airoso. Pero, por ejemplo, hablabas de lo cansino que es el tema ya de Zelensky y todo lo demás. Él estuvo ahora ahí por el tema de Naciones Unidas, fue a Estados Unidos y de esta vez no le permitieron hablar en la Cámara del Congreso de Diputados o en el Senado, no del Congreso, ¿no? Y entonces el speaker, el anterior que dimitió a razón de esto, claramente, no le permitió ir Bueno, ahí a hablar. lo destituyeron más bien que dimitir. Sí, lo destituyeron y ayer dijo Kevin McCarthy, vino a decir que ahora hay que, ah, no dijo con esas palabras, no dijo atacar, dijo que hay que confrontar, esta fue la palabra, hay que confrontar a Irán, o sea, porque ahí se está configurando un eje maléfico, estas son palabras suyas, entre China, Rusia y Irán, y Estados Unidos tiene que hacer algo. Yo no sé hasta qué punto, o sea, yo veo aquí hay varios actores en Estados Unidos, también hay una escisión muy Sí, grande, una posibilidad casi, imagínate si no le permiten a Trump candidatarse, una posibilidad de enfrentamientos locales entre partidarios de un lado y otro. Pero, o sea, hay varios actores en Estados Unidos. ¿Tú no ves que haya una cierta irracionalidad y gente que sea capaz de querer doblar la apuesta sin la mínima posibilidad, fallidos, quebrados como están, vayan por la vía militar, doblar la apuesta en todos estos escenarios, desde el vamos a Pacífico? ver, claro, es decir, el Estado profundo norteamericano, el pantano, como le llamaba Trump, Ujú. eh, tiene, sufre ahora también una importante fractura. Y es importante, es decir, podríamos intentar describir cómo es esa fractura conforme a lo que piensan sus mayores representantes, ¿no? Sobre lo que tiene que ser los Estados Unidos o el mundo futuro, el nuevo orden internacional, etcétera, etcétera. Pero en lo que nos afecta ahora mismo, esa fractura se puede resumir en dos partes. Una, hay una serie de analistas y de altos funcionarios que creen que efectivamente hay que ir adaptando a los Estados Unidos al nuevo mundo multipolar y instalarse en él en las mejores condiciones posibles
Para eso hay que congelarte una serie de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Para no desgastar excesivamente y salir de la situación que está. Pero hay otro sector que podríamos denominar fundamentalista, en el cual están ahí los neocons de toda la vida, los del Tea Party, los enloquecidos demócratas de la izquierda woke, y todo esto. Todo este mundo es muy fundamentalista, es muy loco, muy enloquecido, en la que piensan que es que efectivamente ellos son capaces de enfrentar, de confrontar con todo el mundo y a la vez. Bueno, esto es un absurdo, les lleva a la catástrofe, pero por lo que se ve y lo estamos viendo en las últimas décadas, no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Es decir, iniciar una acción ahora bélica contra Irán es un suicidio. Y te voy a decir simplemente por qué, por dos cuestiones. Primero, porque Irán no está solo. No estamos Claro, tiene hablando una base rusa importante. de unos pastores de cabras de Afganistán o de una pequeña nación como Serbia, en un momento determinado. No, Irán no está solo. Primero, tiene potencia suficiente como para responder. Son 80 millones de habitantes y que acostumbrados también a sufrir y a estar en tensión desde hace décadas, como igual que los palestinos, con una alta tecnología, con el respaldo por detrás de toda la Organización de Cooperación de Shanghái, es China, es Rusia, es decir, a ver, del mundo musulmán en un momento dado si fueran agredidos. Y además con un arma que Estados Unidos muy difícilmente iba a poder confrontar, que es cortar el estrecho de Hormuz. Claro. Si tú cortas el estrecho de Hormuz, deja de llegar petróleo a Occidente. Claro. El petróleo se pondría a 150, 160, 180 dólares en un momento de crisis económica. Sería una debacle. Sería una debacle. Esto es una locura. Esto solo le interesa a Netanyahu y a los locos del otro lado del Atlántico. Sí. Es una completa locura. Es decir, es más, Arabia Saudita vería en sus carnes, es decir, lo que le podría pasar si ve que atacan a Irán. Y Turquía vería es decir, se vería en el espejo iraní de lo que le podría pasar a ella. Es que, de verdad, resulta tan irracional que parece mentira que un país que se denomina desarrollado pueda tener políticos que digan este tipo de barbaridades, que obedecen más a ataques de bilis y de esquizofrenia, que, vamos, brotes psicóticos, que a un análisis racional. Yo quiero creer que dentro del Pentágono, dentro del Departamento de Estado, dentro de la CIA, hay gente con un mínimo de cordura para analizar las cosas y decir, a ver, no podemos hacer eso porque nosotros mismos nos estaríamos pegando, no ya un tiro en el pie, sino un tiro en la sien. Es decir, yo creo que habrán aprendido de toda esa panoplia de sanciones a Rusia, que no sirvió para nada, nada más que para autoempobrecerse, para autolimitarse. Es decir, ¿y Europa? ¿Qué haría Europa en una circunstancia así? Claro. Y la ruina completa, ¿no? Es decir, yo ya digo, espero que en última instancia los propios, la gente con dos dedos de frente que haya en el propio estado profundo, vean que es mucho peor hacer caso a estos locos que intentar conseguir una posición más o menos privilegiada en el nuevo mundo multipolar, porque ya no lo van a poder parar. Sí, sí. Es que entonces pues, es preferible decir, bueno, pues yo intento tener mis zonas de control y de interés que me sirven a mí para eso, para mis propios intereses y para la seguridad nacional de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y todo esto, que pretender mantener una hegemonía que se me resquebraja por todos lados. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido hay que enmarcar no este conflicto solo de Arabia, de palestinos y israelíes, sino lo que ha ocurrido en el Cáucaso, lo que puede ocurrir en el Asia-Pacífico. Sí, te quería preguntar sobre Azerbaiyán. En África, etcétera. Sí, te quería preguntar sobre lo que tiene que ver todo esto con Karabaj y todo esto de lo que está pasando en esta zona, pero antes, aquí volver un poco a lo anterior, que te decía que Estados Unidos podría estar aquí en esta escalada, porque yo veo que después del BRICS, la conferencia de BRICS de este año, la reunión,
en que se añade Irán, Arabia Saudí y Egipto, imagínate dónde tienes que atacar, ahí en el medio, porque no van a dejar que esta alianza vaya a prosperar Sí. y para eso tienen ¿Y a lo van a tíos impedir, como... y lo van a impedir incendiando toda la región? Pues no lo sé, no acabo de entender la lógica, pero es Si no han demasiada conseguido, coincidencia. pero si los 28 países de la OTAN, más otros 20 parásitos que han ido a seguirles, han llenado de armas Ucrania, Sí. se han gastado casi 300.000 millones de dólares en mantener aquello y no son capaces, ¿de verdad pensamos que con eso ya, con esa carga ya del tema ucraniano, con ese terror que tienen a lo que pueda pasar en el Asia-Pacífico, de verdad pensamos que pueden lanzarse a incendiar todo el Oriente Medio, con lo que ello significa ya desde el punto de vista de las redes de distribución de energía, del coste económico, etcétera, etcétera, en un año electoral? Sí. No, yo no digo que no lo van a hacer. Es poco creíble, pero, por Es que es ejemplo, una locura. yo Es veo esto, una sí, pero la locura no hay que desechar cuando No, estamos no, hablando no, de no, esta no, gente. no, por eso te digo que eso significaría claramente una cosa, y es que esos sectores que yo denominaba antes fundamentalistas tienen el control de Washington. Es decir, de alguna forma dirigen ese estado profundo en contra de esos sectores más racionales que podrían estar pensando en otro tipo de solución a largo plazo de la fractura geopolítica global, ¿no? Es Mm. decir, si eso ocurriera, que no es descartable, evidentemente, Yo te digo esto por... si eso ocurriera, estaríamos claramente, entonces el Estado profundo estaría dominado por una panda de fundamentalistas locos, y Esto, los pero Estados Unidos se habrían convertido en un auténtico peligro para la humanidad. a ver, no es o sea, se tiene que tener esto en cuenta porque ahí hay unos individuos que ya han dado, o sea, todo el tema de Ucrania también no es Sí, 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 racional. evidentemente. Ahí están los Brennan, los Kaplan, ahí está Nuland, ahí está Toda Blinken. esta gente. Claro, sí, 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 es Toda esta evidente. gente. Pero yo te digo esto por la coincidencia geográfica, nada más que, por ejemplo, Mediterráneo Oriental, demasiado importante. Ahí había por ejemplo, Biden fue a la última cumbre del G20 con una oferta a los indios para como que casi quitar el estatuto de fábrica del mundo manufacturera de China hacia India para hacer un corredor desde India hacia Europa, pasando por Arabia Saudita y Israel. Israel y Arabia Saudita estaban en conversaciones, no sé, pero creo que Arabia Saudita ha suspendido, no ha dicho que Claro. no va, pero ha suspendido por este tema de Gaza. Um, pero hay un paradigma, son varias cosas que pero coinciden ahí geográficamente, no solo ahí, también en el Mar Negro y Cáucaso. Toda esta zona, que claro, ahí hay unos cuantos libros que si tú seguramente lo has leído y si tú lees ahora, tú ves muy claro muchas cosas, ¿no? Uno de ellos es del tipo de Stafford, ¿cómo se llama este? George Friedman, los próximos 100 años, creo. Él habla de toda esta desestabilización en estas zonas. Y Claro, el pero otro es The Great Chessboard de Brzezinski, que esta es escuela de Brzezinski, o sea, sí, pero mira, es que tiene su explicación. Es decir, no es que sea una casualidad, es que esa zona del mundo, ese trozo que podemos conformar entre Siria, Irak, Irán, Líbano, es lo que se llama geopolíticamente Pentalasia. Ajá. Es una zona geográfica que da a 5 mares. Desde el Caspio, Balcán, Mediterráneo, hasta el Índico, ¿no? Da lugar a 5 mares. Es una zona de un carácter estratégico, geoestratégico tremendo, que si a eso se le añade el hecho de el petróleo y otras fuentes de energía, e incluso la existencia de actores financieros en Dubái, en los Emiratos, muy importantes, pues claro, estamos hablando de una zona geoestratégica de primer orden. Pero pretender que vas a ganar algo incendiándola, en la situación actual,
donde no vas a poder ocupar el territorio, donde no vas a tener posibilidad de una victoria fácil, es una locura. Es Sí. una locura. Puedes destruirla, imaginémonos, ¿eh? De que la locura llegara a tal nivel que dijeran, pues lo destruimos. Pero claro, volvemos a lo de siempre, es como destruir el Nord Stream. Pues muy bien, pues usted lo destruirá, pero las consecuencias las va a sufrir usted. Bueno, en el caso de Nord Stream, ellos no sufren consecuencias. No, cuidado. Los europeos. No, sí, eh, las sufren los europeos. Pero a la larga también, si eso significa el debilitamiento de Europa, aunque las élites norteamericanas no se quieran dar cuenta, a la larga también conlleva un debilitamiento de su propia posición. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que Europa no va a poder seguirles, porque no va a tener capacidad para Yo ello. creo que sí, también. O sea, que esta alianza en algún momento se va a romper. O sea, lo bueno de todo esto, Pero o por sea, incapacidad de Europa ya de poder seguirlo, de poder hacerlo. Es decir, es que sí, bastantes problemas internos va a tener como para intentar seguir a Estados Unidos en aventuras militares de muy dudoso final. claro. Claro. Sí, dentro de todo lo que cabe de esa situación de Ucrania, lo bueno fue que al menos haya despertado aquí una conciencia en los europeos de que no podemos contar, ¿eh? O sea, esto es una trampa y son tramposos y son... o sea, aquí en Alemania se ve, o sea, hay masa crítica y se ve todavía, por ejemplo, en la AfD. Me decías antes que en España ni siquiera, o sea, desde la derecha no, o sea, es más de Nada. lo mismo, es como, yo veo toda esta cosa de las derechas en España, del Vox, o en Portugal con el Chega, o por ejemplo en América Latina, desafortunadamente, es como un plan B de la derechona de siempre. Vamos a llevar unos cuantos ahí delante con las banderas y con unos bastones, pinochetismo, ¿no? Claro. Pero para llevar nuestro programa neoliberal hacia adelante. Y tú ves, por ejemplo, entrevisté hace poco a un autor argentino del área justicialista que decía que Milei es Macri quien está detrás. Y bueno, Vox quien está detrás, yo veo de esta forma, fue el FAIS, fue Aznar. O sea, es para tener un campo de profundidad de campo. Sí, es decir, Y los utilizan a estos. no, claro, es decir, tú creas tu falsa oposición. Si Sí, la falsa oposición la creas tú, la dominas tú. Pues eso se llama falsa oposición. A ver, es evidente. Es evidente que, vamos, esto se ve claramente, y lo digo para cualquiera que vea, intente ver la realidad con un poco de objetividad, ¿no? Entonces se ve claramente lo que es cada uno cuando tiene que tratar un tema de política internacional. Porque claro, las políticas nacionales siempre están muy condicionadas por la lucha partidista de un momento determinado, las votaciones en un congreso, las elecciones locales o regiones en un punto, ¿no? Es decir, los temas del liderazgo y del partido, los acuerdos entre partidos. Todo esto es niebla, crea una niebla donde las opiniones se entrecruzan, es decir, pero cuando hay un asunto de política internacional, sobre todo si afecta a las contradicciones geoestratégicas a nivel internacional, ahí es donde se ve lo que es cada uno. Es decir, cuando Vox se levantó en el Congreso de los Diputados en Madrid para aplaudir a Zelensky, que acababa de insultar a España en los Países Bajos y que acababa de señalar con el dedo acusatorio a empresas españolas porque tenían relaciones comerciales con Rusia. Y esos diputados de Vox se levantan a aplaudir de forma miserable miserable. a Zelensky, eso ya nos dice lo que es Vox. No hace falta nada más. Ya se pueden denominar patriotas, ya se pueden denominar la derecha valiente, ya pueden decir lo que quieran. Son simplemente otro instrumento más de las élites imperialistas. Es otro instrumento más de las élites globalistas. Es decir, muchos de ellos a lo mejor no lo son conscientemente. Es No, decir, no lo son conscientemente. simplemente su ignorancia Son
Claro, su ignorancia les hace llegar a un punto en el que, como no entienden lo que está pasando, no entienden lo que están viendo, simplemente se dejan llevar por la corriente y las consignas que vienen de lugares oscuros. Y a partir de ahí, pues se ponen a aplaudir a Zelensky, a demostrar su solidaridad con el Estado de Israel, a atacar a Maduro y se juntan con toda la mafia venezolana. Es decir, hombre, vamos a ver. Es decir, uno puede criticar a Maduro, pero eso no te hace que tengas que ir con un elemento como Juan Guaidó, miembro de la Internacional Socialista y criado en las universidades norteamericanas para esto precisamente. La mafia de Miami y todo. Claro, no te dejes arrastrar por toda esa serie de cuestiones simplemente porque eres un ignorante. Y eso es lo que le pasa a muchos dirigentes del Vox. Profundos ignorantes que no entienden nada, ni se enteran de nada, ni tienen un auténtico servicio de información que les ponga ni analistas ni asesores que les digan realmente lo que está ocurriendo. Se dejan llevar como auténticas cacatúas para repetir, efectivamente, como cacatúas, lo que les dicen. Y al final cometen unos errores terribles que les llevará a la desaparición. Sí, yo creo que no. En un momento determinado, el Partido Popular les absorba de nuevo, les dé unos carguitos y ya está. Y esa es pueden llegar incluso al poder, pueden llegar al poder, pero será con el programa de la gran. Bueno, porque tendrán que pactar con la derecha financiera, tendrán que pactar con la derecha política, tendrán que pactar con esa derecha popular europea, que es una de las cosas más infames que uno puede echarse a la cara. Es decir, y tendrán que pactar pues, con las fuerzas, las élites financieras y económicas y políticas de Washington. Y entonces dime tú, ¿para qué? ¿Cuál es tu sentido de la patria y el... La pulserita. Todo eso, nada, todo eso queda subsumido, pues eso, en un mare magnum de consignas, de lemas, de sinsentidos, vacíos, y ya está. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque en Portugal también que hablarlo así porque tengo amigos en Vox, ¿no? Y demás. Pero es que, es decir, si no lo quieren ver, no lo ven y demás, es que es muy lamentable. Estoy de acuerdo contigo, porque además en Portugal pasó por lo mismo. Yo todavía mantenía un pie detrás en relación a lo de Chega, que son los comparsas de Vox, pero cuando fueron a recibir a Zelensky, bueno, ya esto ya está. Y luego, para peor, para rematar, han recibido a Lula con una protesta del Estado, o del jefe del Estado brasileño, que es nuestro país hermano, con banderas de Ucrania, imagínate. Entonces ya, punto y final con esta gente y ya no me... No, esto, vamos a ver, es que es gente que al final trabaja para el enemigo. Consciente o no, está trabajando para el enemigo. Es gente que al final trabaja para los enemigos de su propio país. Es decir, son colaboracionistas de la ocupación. Es que es así. Lamentablemente es así. Son colaboracionistas de la ocupación. Si España, Portugal, Francia, Italia quieren ser países soberanos, tienen que poder decidir su propio destino. No pueden estar al albur de las decisiones de élites a las que nadie ha elegido, de consignas desde centros mediáticos o de comunicación estratégica que nadie ha elegido, y desde oligarquías económicas que están ahí precisamente para sus únicos intereses. Recordémoslo, el dinero no tiene patria. El dinero no tiene patria. Solo va a obedecer a sus propios intereses y a aquellos que les hagan, que garanticen esos intereses, que generalmente suele ser la cuenta corriente, pero bueno. Vale. Para terminar el tema de Estados Unidos, Israel, el tema ahí de... ¿Tú ves realmente alguna esperanza de que Trump, cuando vuelva, añada un poquito de racionalidad? O sea, porque el personaje aparentemente no parece racional, pero la verdad es que en los 4 años cuando estuvo allí no escaló las guerras, cometió un error gravísimo contra Irán, creo yo. Estuvo en Siria, pero es que ya estaban en Siria, no inició una guerra. No. A mí este tipo, sinceramente, no me hace demasiada ilusión,
¿Cuál es tu opinión en relación Pues a...? dependerá si Trump ha aprendido de sus errores. Y como has dicho, cometió errores y entre ellos, y respecto al problema que estábamos comentando, el de su yerno. Es un Claro, reconocido sionista al servicio del Estado de Israel. sí, claro. Entonces, si ha aprendido de sus errores, pues puede que Trump pueda hacer algo. El principal error de Trump fue la elección que tuvo de asesores. Si en vez del Pence y de Kushner y El de Pompeo. Perro Rabioso, no me acuerdo cómo se llama aquel general. Es decir, Sí, claro, es decir, hombre, la próxima vez escoge mejor tus asesores, tus colaboradores. sí, Es decir, porque es que elegiste a lo peor de cada casa. sí. Pompeo era de los peores, era de Sí, sí, estos. lo peor de cada casa. Es decir, gente que luego incluso te segó la hierba bajo los pies, gente que te traicionaba, gente que... Es decir, hombre, no, es decir, intenta elegir mejor. Tú tienes que tener un equipo político. Si quieres drenar el pantano, como dijo en su campaña electoral, si quieres drenar el pantano, tienes que buscar gente que no esté en el pantano, Pero, que no sea del pantano. perdona que te diga una cosa en relación a eso, porque el otro día pasó ahí una entrevista de Putin que dijo, mira, yo traté con 3 presidentes y él incluso hizo un elogio a Obama, dijo, Obama era una persona que quería realmente, decía Putin, quería realmente mejorar las cosas, quería cerrar Guantánamo, pero luego las cosas no son tan fáciles, porque luego llegan los de la maleta con un traje oscuro, con una corbata negra o azul, y empiezan a decir cómo son las cosas en realidad. Y la cosa cambia, la cosa cambia. Y al final cambia algo, han logrado cambiar el idealismo, han logrado traerlo hacia la Casa Blanca. No, no puedes. Es un sistema tecnocrático que está hecho de esta forma. Es un gran problema, Juan Antonio. Claro, Estados pero Unidos mira, es un... pero la diferencia es que un Jimmy Carter, un Obama, o incluso un Clinton o un Bush pueden tener la pretensión de mejorar las cosas, voy a acabar con este problema, voy a ver si me retiro de no sé dónde, ¿no? Intentar lograr la paz en tal sitio. Todo esto realmente son propuestas un poco ingenuas, ¿no? Porque todo eso tiene una causa profunda. Claro, es decir, si tú estás ahí metido, si tú estás empantanado en algún sitio, eso tiene una causa profunda que está dentro de tu propio sistema. Porque si no, no te hubieras metido a empantanarte. Está dentro de tu propio sistema. El que sí dijo y acertó en eso, en el diagnóstico, es decir, hay que drenar el pantano, o sea, eliminar ese estado profundo, era Trump. Sí, Claro, él sí, él aparentemente ahí, él se dio cuenta de que efectivamente existía por debajo de la política norteamericana algo que acababa dominando, bueno, pues la sociedad, la cultura, los medios de comunicación, la industria, la economía, las finanzas, lo acababa dominando todo, ¿no? Y sí. ese algo es lo que él intentaba o dijo que tenía la intención de eliminar, para devolverle el poder a los ciudadanos norteamericanos y hacer a América grande de nuevo, ¿no? Bien, eso es lo que no fue capaz de hacer. Y Claro. los otros eran, en el mejor de los casos, Obama podía ser un iluminado, un ingenuo que pensaba que sí, yo quiero cerrar Guantánamo, pero, sí, pero no deja de ser más que algo ilusorio, porque Guantánamo está por algo, y Sí, ese algo está allí en Washington. Claro, no es tu voluntad de buena persona por la cual quieres cerrar Guantánamo. Tienes que buscar por qué está Guantánamo. ¿Quién sostiene Guantánamo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Quiénes son los que decidieron y deciden sobre eso? Es ahí donde tienes que incidir. Y entonces, si no lo ves o no eres capaz de hacerlo, pues lo entiendo. Uno puede entenderlo. Es decir, quizás es algo muy grande y que te supera. Pero Trump sí que vino con esas. Trump sí que dijo, vamos a drenar el pantano.
Sí, pero por ejemplo, lo que decías, que alguien están detrás del todo el sistema Guantánamo, es el complejo industrial militar. Entonces, y tú hablabas de su yerno, que es que quien hacía todas las negociaciones con Lockheed Martin. Claro. Entonces, tú puedes hablar, las palabras son fáciles, pero luego te conecta todos los acuerdos de Abraham, que tienen que ver con lo que estamos viendo ahora en lo de Palestina, tiene que ver con todo esto. Por Obra ejemplo, del yerno. y claro, han intentado coger a los emiratis, a los marroquíes incluso. Mm. Puede que tengáis problemas en el futuro o por causa de esta historia de armar a Marruecos, todo este sistema que fue orquestado en la era Trump, Mm. con, pues que quedó para la posteridad. Ahora estamos viendo lo que obedece. Entonces estamos ahí en Medio Oriente, porque ahí hay una idea un poco ingenua que, no, Estados Unidos ahora va a salir del Medio Oriente. ¿Cómo que va a salir del Oriente Medio? Oh, Porque no, porque imagínate, tú no sé si sabes la embajada que están construyendo en Beirut. Yo no sé si ya está lista. Es una vamos a cosa ver, brutal. un hegemón mundial no puede salir de ninguna zona, y No va menos a salir, obviamente que no. claro, Va a cambiar de estrategia. Va a claro. cambiar de estrategia claramente, porque tiene que cambiar. Pero por eso yo veo aquí la coincidencia con esta historia ahora en Palestina. O sea, son demasiadas coincidencias. Yo, yo veo aquí Estados Unidos claramente todo lo que pasó, de alguna forma u otra, o gente dentro del Claro, aparato. pero Trump, ¿qué tiene que haber hecho? Pues haber mandado lejos a su yerno. Mira, lo primero que tenía que haber hecho, y lo primero que tiene que hacer un presidente norteamericano si quiere hacer algo, es cambiar a los altos funcionarios de los servicios de inteligencia y del Pentágono. Porque están claramente relacionados, interrelacionados con el complejo militar industrial. Claro, el Y el ministro. complejo militar industrial no es más que una de las pesas de la balanza de la Big Tech, del mundo financiero de Wall Street y de los grandes consorcios mediáticos, que a veces también me lo relacionado con la Big Tech. Es decir, y por último, lógicamente, con el dominio cultural tipo Hollywood que tiene todo el sistema informativo y de comunicación norteamericano, ¿no? Entonces, Comunicación. lo primero que tienes que hacer es eso. Si tú mantienes al frente de los servicios de inteligencia, al frente de la cúpula militar, a los mismos que llevan desde siempre y que por lo tanto trabajan para quien trabajan, pues chico, como decía el otro, como decía Putin, ¿no? Pues al final te llegarán unos señores de corbata, de traje oscuro y corbata negra con un maletín y te Claro. dirán lo que tienes que hacer. Pues desafortunadamente es así. Claro. Mira, Juan Antonio, vamos casi ya para una hora. Sí. Quiero hacer una pregunta más. De hecho, tenía aquí el tema de Azerbaiyán y Karabaj, pero eso tampoco es aún muy claro. Si te parece, dentro de un par de semanas, cuando se sepa algo más sobre ese escenario del Cáucaso, me gustaría tener tu testimonio, porque me parece bastante importante y rico. O sea, enriquece aquí la conversación, o sea, del canal también, que está empezando. Pero quería terminar con una cosa que tenía aquí, un punto que creo que es importante, que tiene que ver aún con Palestina y con la reacción de la población. Ya habíamos visto que aquí en Europa la gente está aborregada, no, o sea, va detrás de lo que dicen los medios de comunicación. Pero el tema de Palestina siempre fue un tema, o sea, que ha suscitado mucha solidaridad en el mundo, especialmente a la izquierda, ¿vale? Pero ahora, por ejemplo, de forma distinta de hace 25 o 30 años, ahora hay comunidades muy importantes de segunda, tercera generación en toda Europa. Ahí en España tenéis bastantes marroquíes, en Francia muchos argelinos, aquí en Alemania hay muchos turcos, libaneses, incluso palestinos también, iraquíes, que han venido aquí huyendo de las guerras de este complejo industrial que hablabas de Occidente, bueno, de las guerras anglosajonas, de hecho, que han nacido aquí en Europa y son los que están llevando más, o sea, las protestas. Ahora
los medios de comunicación aquí en Alemania están intentando, los mismos medios que hace 7 años han dicho welcome refugees, y Dios mío, si no lo aprobaba, eras ostracizado si no era a favor de la... Estos mismos ahora están jugando porque yo lo veo, o sea, yo entiendo de esto. Tengo un posgrado solo en comunicación y propaganda política. Y veo que están incentivando estas comunidades contra los europeos y los europeos contra estas comunidades para lograr un apoyo a la causa sionista. Hoy en día, si yo te digo que una bandera de Palestina ya casi es prohibida, es casi vista como un signo de antisemitismo, la bandera de Palestina. Ayer, aquí en Berlín, hubo un chaval, llevó una bandera de Palestina, el profesor en el patio de la escuela le ha levantado la mano que iba a pegarle y el chaval le pegó al profesor. Vino la policía y está en internet, la policía de Berlín. Hay una parte contra el chaval de 15 años. O sea, no es el profesor no le quería permitir que tuviera la bandera de Palestina. El chico muy probablemente era palestino o quizás musulmán. El problema es que aquí hay muchas cosas, ¿no? Hay migraciones que vinieron de forma muchas veces ilegal, de otra forma a veces no, pero de forma masiva han dejado aquí descendencia, o sea, ya hay 2, 3 generaciones, 4, y son estas poblaciones quienes están ahora haciendo algo por Palestina, o sea, de esta vez estaban conmemorando el ataque, yo no lo conmemoraría nunca, pero yo he visto eso hace 4 o 5 años cuando Israel atacó a la Franja de Gaza, esos chavales han protestado, pero los medios han dicho que era antisemitismo también. Y entonces no, aquí ya no queda espacio para la racionalidad, para que europeos normales que estén también contra las migraciones descontroladas también se protesten por una cuestión de justicia. Juan Antonio, te digo esto porque a mí yo veo que el relativismo, este individualismo de los europeos, girar a un lado, silbar y no ver las injusticias del mundo, nos van a pasar una factura grande, porque estamos ahora condenando a estas poblaciones, que para ellos todavía existe el bien y el mal, lo cierto y el errado, y entonces se hacen vocales cuando las situaciones son de injusticia, y el europeo prefiere estar siempre del lado del fuerte. Este es un juego muy peligroso. Yo veo aquí un problema civilizacional que puede ser fatal para los europeos en cuanto identidad. Juan Antonio, perdona que me haya extendido, pero quiero saber tu opinión. Es un grave problema, porque como te dices, además la tendencia es empeorar, ¿eh? O sea, lamentablemente es así. Aquí se ha admitido gente de otras culturas, mucha gente que ha venido del mundo de países musulmanes, están aquí y ellos ven la injusticia que hay con respecto al pueblo palestino. Pero hay más grave, ellos ven la doble vara de medir, de cómo esa injusticia se tapa, se obvia, se minimiza, mientras que otras de menor envergadura se magnifican, ¿no? Entonces, si cae por error o no un cohete o un dron ruso en un sitio y ha matado a 2 civiles o ha herido a 3 civiles en una situación de guerra, eso es un crimen de guerra, la Corte Penal Internacional, hay que detener a los dirigentes rusos, en fin, toda esta panoplia que sale de los canales habituales de información. En cambio, desde hace décadas, Israel arrasa territorio palestino, con auténticas matanzas de civiles, nunca han dicho nada. Esa es la hipocresía de Occidente. Y Kashmir, Kashmir y Jammu, ética, Yemen. Claro, la única absoluta falta de ética y de valores. Eso es lo que ellos llaman los valores europeos. Eso es el orden basado en reglas. Eso es el lado correcto de la historia. Mentiras todos. Esa es la ideología dominante en Occidente. La mentira. Y la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, de esas élites globalistas que comentábamos. Esta es la realidad.
por desgracia, lo que se ha producido desde hace 20, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, es que a una izquierda que antes tenía una serie de parámetros claros, y entre ellos, por ejemplo, era el apoyo a la lucha del pueblo palestino por tener un Estado propio y por la recuperación de sus territorios y el regreso de los refugiados, etcétera, etcétera. Eso, en esta izquierda postmoderna que tenemos ahora, se diluye, desaparece y deja huérfana precisamente a comunidades que están aquí porque las hemos dejado entrar. Comunidades que sí están indignadas con lo que sucede en Palestina. Y ya no encuentran, es decir, en vez de ser nosotros los que de alguna forma iniciáramos esa reivindicación y ellos, como invitados que están aquí, se unieran, pues resulta que son ellos los que se mueven, se les acusa de antisemitas, se les reprime, se les multa, se les persigue, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, o sea, que a la larga les dan más razones para radicalizar. Claro, claro. Es lo que ha habido es una auténtica deserción de la izquierda clásica, una auténtica deserción, cuando no traición abierta, de la izquierda clásica, y una impotencia de otros sectores que se han ido viendo vaciados ante el abrumador peso de la propaganda y del discurso mediático dominante, pues que ahora mismo hacen que problemas y situaciones a las que los europeos habían sido muy sensibles, y te digo sin más, no hace falta solamente el tema palestino, el del tema del Sáhara Occidental en España. Claro, o incluso la reivindicación de las Malvinas argentinas, ¿no? Es decir, por ejemplo, que aquí han tenido siempre un eco en la opinión pública y un claro posicionamiento, incluso dentro de muchos, de parte de la clase política, pues ahora se desaparece, se diluye y todos siguen perfectamente las consignas que vienen del Centro de Comunicaciones Estratégicos de la OTAN en Riga, que manejan desde Washington. Ya está, es eso, no le demos más vueltas, la mentira por sistema. Y entonces eso nos lleva a un vaciamiento ideológico, y de lo cual aquí sí que hay que decir que tiene cierta responsabilidad la izquierda, que se ha dejado arrastrar a una zona del pensamiento político y del espectro político donde no tiene futuro alguno. Y acabará vaciándose más todavía. Y al final acabará sirviendo a sus peores enemigos. Increíble, increíble lo que estamos viendo. Bueno, sigue la vida. Vamos a intentar pensar que vamos añadiendo el granito de arena que podemos. Por eso te traje aquí y te quiero tener más veces porque yo creo que esta entrevista ha sido bastante clara de tu parte. O sea, hemos abordado aquí temas importantes, pero hay muchos otros temas y vamos a ver si en un futuro próximo lo podemos abordar otros temas. Muchas gracias, Juan Antonio. Con paciencia estaremos aquí de nuevo. Nada, gracias a ti. Venga. Gracias. Adiós.